Así que ahí estaba yo, Jaque Rodríguez, reparador profesional de cosas que no deberían romperse pero siempre lo hacen, hundido hasta los codos en las entrañas de la unidad de reciclado de aire 7 Alfa o lo que sea, cuando lo oí. Un sonido que definitivamente no se suponía que viniera de una máquina diseñada para hacer aire respirable de cualquier tontería cósmica que hubiéramos estado respirando durante los últimos 6 meses. Era un llanto. Ahora podrías pensar, Jaque, que los llantos son bastante normales en una estación espacial con 12.000 seres de 47 especies diferentes. Y tendrías razón, excepto que este llanto provenía del interior del sistema de ventilación. La última vez que revisé, los conductos de aire no estaban destinados a uso residencial. Seguí el sonido a través del pozo de mantenimiento C7, murmurando cada palabrota que sabía en 5 idiomas, lo cual, gracias a trabajar en una estación comercial interestelar, era mucho. El llanto se hizo más fuerte a medida que me arrastraba por el estrecho espacio. Mi cinturón de herramientas se enganchaba en cada remache y junta diseñada por ingenieros que, claramente, nunca tuvieron que arreglar nada. Fue entonces cuando lo encontré. Flotando a unos 60 centímetros del suelo del conducto estaba el bebé extraterrestre más adorable que jamás había visto. Y antes de que pregunten, sí, había visto bebés extraterrestres antes. Harmony Point no era precisamente un lugar de vacaciones ideal para familias, pero cuando estás en la encrucijada de 3 sectores galácticos, los hay de todo tipo. Sin embargo, este pequeñín era diferente. Era un separiano. Lo notaba por su piel azul pálido y por cómo flotaba literalmente en el aire, que al parecer era lo que hacían cuando estaban felices. No debía de tener más de unos meses, y llevaba lo que parecía un diminuto traje espacial que definitivamente no era reglamentario. Sus grandes ojos oscuros se clavaron en los míos y dejó de llorar de inmediato, emitiendo en su lugar un pequeño gorgoteo que juro que era risa. Bueno, hola, amiguito, dije, porque al parecer ahora hablo con los bebés. ¿Qué haces en mi limpio y bonito conducto de aire? El bebé, llamémoslo Pip porque hacía esos adorables ruiditos de pip pip, extendió sus manitas hacia mí. En contra de mi buen juicio, lo recogí. Era sorprendentemente ligero, lo cual supongo que tenía sentido dado todo el asunto de flotar. Fue entonces cuando me di cuenta del problema. Los separianos no abandonan a sus hijos sin más. Son increíblemente protectores con sus crías, hasta el punto de provocar incidentes interestelares por disputas en el patio de recreo. Así que, o este bebé tenía los peores padres de la galaxia, o algo iba muy, muy mal. Intenté llamar primero a seguridad de la estación, me transfirieron 4 veces antes de que me dijeran que los menores extraterrestres sin supervisión eran competencia de la Oficina de Servicios Infantiles Interespecies, que al parecer estaba cerrada durante las 3 horas siguientes debido a un seminario de formación en sensibilidad cultural. Intenté llamar a médicos. Me dijeron que, a menos que el bebé estuviera muriendo o perdiendo fluidos, era un asunto de seguridad. Intenté llamar a la central de mantenimiento para informar que había encontrado un bebé en los conductos de aire, y mi supervisor, Carl, se rió y dijo, Rodríguez, si me dieran crédito por cada vez que alguien encontrara algo raro en las rejillas de ventilación, sería el dueño de esta estación. Simplemente, no sé, poner un aviso de objetos perdidos o algo así. Ahí estaba yo, sosteniendo a un bebé alienígena flotante que parecía encantado de tocarme la nariz y hacer ruidos alegres, mientras todos los oficiales de la estación se pasaban la pelota como si fuera un juego de papa caliente. Parece que solo somos tú y yo, Pip, dije, mientras el pequeño encontraba mi cinturón de herramientas y se ponía a intentar comerse un destornillador sónico. Al menos hasta que aparezca alguien a quien le paguen por esto. Famosas últimas palabras. 2 horas después, todavía llevaba a Pip como la bolsa de herramientas más rara del mundo cuando se desató el infierno en el sector diplomático. Y con infierno, me refiero al caos que surge cuando alguien acusa a otro de secuestro frente a una sala llena de alienígenas armados hasta los dientes que ya no confían entre sí. La embajadora Victoria Sterling, ya sabes,
la del palo permanente en el trasero y la habilidad de hacer que el papeleo suene a insulto personal, estaba en medio de lo que las noticias llamaban negociaciones de paz cruciales con los Zephyrians. Estas conversaciones llevaban 3 meses en marcha y, por lo que había oído a través de la red de chismes de los trabajadores de mantenimiento, habían sido un éxito rotundo. La delegación Zephyrin estaba encabezada por el comandante de guerra Trax, que parecía exactamente lo que se esperaría de alguien con la palabra guerra en su puesto. 2.4 metros de altura, músculos que tenían músculos y ese ceño fruncido que sugería que prefería estar conquistando planetas que sentado en una sala de conferencias discutiendo acuerdos comerciales. Así que, naturalmente, este era el momento perfecto para entrar en el ala diplomática, cubierto de polvo espacial y con un bebé zefiriano risueño en brazos. Disculpe, dije, acercándome a la persona con aspecto oficial más cercana, que resultó ser el asistente del embajador Sterling, Marcus. Encontré a este pequeño en los conductos de aire y me preguntaba si. Marcus me miró, luego a Pip, luego a mí, y su rostro adoptó 7 tonos de pánico. «Seguridad», gritó, tan fuerte como para despertar a los muertos. «Seguridad. El humano se ha llevado a un niño Zephyrin. Ahora, quiero que entiendan algo sobre los Zephyrins. No solo protegen a sus hijos. Son psicóticamente protectores. Literalmente declararían la guerra por una rodilla raspada. Protectores. Así que, cuando el comandante de guerra Trax escuchó el anuncio de Marcus, no se detuvo a hacer preguntas. Simplemente se puso de pie, con sus 2,5 metros de estatura, y me señaló con lo que solo puedo describir como el dedo de la perdición. «¿Te atreves a robar a un niño del Imperio Zefiriano?», rugió, y su voz resonó por el pasillo. «Esto es un acto de guerra», exclamé, levantando la mano libre mientras Pip seguía flotando feliz en mi otro brazo, completamente ajena a que su presencia estaba a punto de provocar un incidente interestelar. «¿Yo no robé a nadie?», pregunté. «Lo encontré en los conductos de aire. Estaba llorando». La embajadora Sterling apareció en ese momento, con aspecto de haber envejecido unos 10 años en los últimos 10 segundos. «Señor Rodríguez», dijo, con la voz tensa por el pánico apenas controlado. «Por favor, dime que no acabas de secuestrar a un bebé zefiriano». «No secuestré a nadie», protesté. «Lo encontré. Estaba solo en el sistema de ventilación». El ceño fruncido del comandante de guerra Trax se acentuó, algo que sinceramente no creía físicamente posible. «Zephy y Young nunca están solos. Alguien lo dejó allí y tú lo recuperaste. Esto es un robo de primer orden». «Oh», dije, intentando darle algo de lógica a lo que se estaba convirtiendo rápidamente en la conversación más estúpida de mi vida. «Alguien lo dejó allí y yo lo rescaté. ¿A alguien se le ocurrió comprobar si los padres de este pequeño lo buscan de verdad?» El silencio que siguió fue el tipo de silencio que se obtiene cuando se le pide a una sala llena de diplomáticos que use el sentido común. Fue incómodo, largo y, de alguna manera, lo empeoró todo. Finalmente, la embajadora Sterling se aclaró la garganta. «Señor Rodríguez, independientemente de sus intenciones, ahora está en posesión de un niño zefiriano durante negociaciones delicadas. Es un asunto de seguridad. Es un asunto de cuidado infantil», repliqué. «Este bebé necesita comida, atención y probablemente un cambio de pañal. No necesita ser un tema político». El comandante de guerra Trax dio un paso al frente, su enorme figura proyectando una sombra sobre Pip y sobre mí. «Devuelvan al niño inmediatamente o aténganse a las consecuencias». Miré a Pip, que ahora intentaba comerse mi etiqueta con mi nombre y hacía esos adorables sonidos de pip pip. Luego volví a mirar a los diplomáticos reunidos, los guardias de seguridad y un comandante de guerra alienígena muy enojado. «¿Saben qué?», dije. «De acuerdo. Pero primero, tengo una pregunta. Si este bebé es tan importante, y si los Zephyris nunca abandonan a sus crías, ¿dónde están exactamente sus padres?». Otro silencio. Este fue aún más incómodo que el primero. Sus padres son.
El comandante de guerra Trax se sobresaltó, pero luego se detuvo. Parecía confundido, una expresión que, al parecer, no estaba acostumbrado a usar. Eso es lo que pensé, dijo. Así que hasta que alguien pueda responder a esa pregunta, no lo entregaré a nadie. Y así fue como me convertí en el enemigo público número 1 de 2 especies diferentes antes del almuerzo. ¿Sabes qué tiene de gracioso ser perseguido tanto por la seguridad humana como por guerreros alienígenas furiosos? Realmente pone a prueba tu conocimiento de los túneles de mantenimiento. Llevaba casi una hora arrastrándome por los pasillos de servicio, con Pip flotando a mi lado como la cómplice más adorable de la galaxia, cuando me encontré con la doctora Elena Vázquez. Elena era xenobióloga, lo que significaba que era una de las pocas personas en la estación que realmente entendía la biología alienígena, en lugar de simplemente dispararle o intentar ponerla a prueba. También fue la única persona que no intentó arrestarme inmediatamente cuando me vio salir de una escotilla de mantenimiento con un bebé cefirio. Jaque Rodríguez, dijo, arqueando una ceja. He oído que empezaste una guerra. Yo no empecé nada, protesté, sentando a Pip en mi regazo mientras nos sentábamos en su pequeño laboratorio. Encontré un bebé. Al parecer, eso es un crimen ahora. Elena se inclinó hacia adelante, estudiando a Pip con interés científico. Esto es interesante. Los bebés cefirianos tan jóvenes no deberían poder mantener un vuelo sostenido. El hecho de que flote constantemente sugiere que está inusualmente desarrollado o que está bajo mucho estrés. ¿Estrés? Miré a Pip, que intentaba agarrar el escáner de Elena con ambas manos. Me parece bastante feliz. La felicidad y el estrés no son mutuamente excluyentes en la psicología cefiriana, explicó Elena. Flotar podría ser un mecanismo de defensa, y tienes razón en una cosa. ¿Dónde están sus padres? Por fin, alguien que hacía las preguntas correctas. Elena realizó algunos escaneos mientras Pip reía e intentaba comerse su equipo. Según sus biofirmas, tiene aproximadamente 4 meses. Y Jaque, esto es importante, no es un bebé cefiriano cualquiera. Los marcadores genéticos indican que es de la casa Ketvar, una de las principales familias nobles. Genial, murmuré. Accidentalmente secuestré a la realeza alienígena. Este día cada vez mejora más. Eso no es raro. Parte, continuó Elena, frunciendo el ceño al leer sus lecturas. He estado monitoreando los canales diplomáticos. Ni siquiera se supone que la casa Ketvar esté en esta estación. Según los registros oficiales, están de vuelta en Sefiria Prime, asistiendo a algún tipo de ceremonia. Sentí un escalofrío. Bueno, o los registros oficiales estaban equivocados, o alguien quería que este bebé desapareciera, terminó Alina. Jaque, he estado rastreando una actividad inusual durante las últimas semanas. Naves que llegan sin manifiestos de carga, comunicaciones cifradas que no se ajustan a ningún protocolo diplomático conocido y transferencias financieras que no tienen sentido para una negociación comercial. ¿Crees que alguien ha estado planeando esto? Alina mostró una pantalla holográfica que mostraba la actividad reciente de la estación. Mira esto. Hace 3 días, una nave registrada en el colectivo Nexus atracó en la Bahía 74. Afirmaban entregar suministros médicos, pero el manifiesto estaba sellado bajo privilegio comercial. Había oído hablar del colectivo Nexus. Eran una de esas organizaciones oscuras que parecían estar involucradas en todos los conflictos importantes de la galaxia. Vendían armas a ambos bandos, prestaban servicios de consultoría a los gobiernos, en general, obtenían beneficios dondequiera que la gente se disparase. ¿Crees que están involucrados en esto? Creo, dijo Alina con cautela, que la desaparición de un heredero de una importante casa cefiriana, descubierta durante unas negociaciones de paz cruciales, es justo el tipo de incidente que garantizaría el fracaso de esas negociaciones. Pip eligió ese momento para soltar un chillido de alegría y flotar hasta la altura de nuestros ojos, como si intentara unirse a nuestra conversación.
Lo sujeté con cuidado y lo agaché. Entonces, lo que estás diciendo es que este pequeño no fue abandonado. Fue plantado. Es posible. Y si eso es cierto, entonces entregarlo a cualquiera de los dos bandos les favorece. Dije, los zefirianos culparán a los humanos del secuestro, los humanos culparán a los zefirianos de la falsa acusación, y todos volverán a casa enfadados y listos para la guerra. Mientras tanto, el colectivo Nexus vende armas a ambos bandos, añadí. Exactamente. Miré a Pip, que ahora intentaba tocarme la nariz de nuevo. ¿Y qué hacemos? Elena guardó silencio un momento, observando sus datos. Necesitamos pruebas reales de que esto fue orquestado, y necesitamos averiguar qué les pasó a sus verdaderos padres. Y hasta entonces, sigan haciendo lo que están haciendo. No dejen que nadie se lo lleve. Fue entonces cuando la alarma empezó a sonar. Atención, personal de la estación, se anunció por el sistema de comunicación. Aquí el comandante de guerra Trax del Imperio Sefjan. El humano Jaque Rodríguez ha cometido un acto de guerra contra nuestra gente. Tiene 1 hora para entregar al niño robado, o consideraremos esta estación y a todos sus habitantes combatientes enemigos. Miré a Elena. 1 hora. Huy, 1 hora, confirmó. Pip emitió un alegre gorgoteo y flotó un poco más alto, aparentemente pensando que las luces intermitentes eran algún tipo de juego. Bueno, dije, levantándome y abrazando a Pip. Supongo que será mejor que nos demos prisa. Porque si algo he aprendido tras años arreglando cosas rotas, es que cuanto más complicado parece algo, más sencilla suele ser la solución. Y ahora mismo, la solución más sencilla era demostrar que todos estaban siendo engañados por gente que se beneficia del caos. Lástima que solo tuviéramos 59 minutos para hacerlo. 57 minutos después, aprendí que los ultimátums zefirianos son más directrices que plazos reales. La primera explosión sacudió la estación 3 minutos antes, lo que debería haber sido mi primera pista de que toda esta situación estaba a punto de salirse de control de forma espectacular. Estaba de vuelta en los túneles de mantenimiento. Vaya, un nuevo hogar lejos de casa, con Pip flotando a mi lado como un pequeño faro de esperanza de piel azul en una galaxia enloquecida. Elena había ido a reunir más pruebas sobre la participación del colectivo Nexus, mientras yo hacía el papel de mantener con vida al bebé, mientras todos los demás intentaban matarse entre sí. La segunda explosión estaba más cerca y podía oír el inconfundible zumbido de los cañones de plasma Zefirine cargándose. A través de las rejillas de mantenimiento, vislumbré guerreros con armadura azul moviéndose por los pasillos, apuntando con sus armas a todo lo que se movía. Atención personal de la estación, se oyó la voz del embajador Sterling por el sistema de comunicación, apenas audible por encima del sonido de las sirenas de emergencia. Esta es una evacuación en código rojo. Todos los civiles, preséntense en los refugios de emergencia inmediatamente. Esto no es un simulacro. Pip me miró con esos grandes ojos oscuros e hizo un sonido interrogativo, como si preguntara por qué todos los adultos se comportaban de repente como locos. Esa es una muy buena pregunta, pequeño, dije, recogiéndolo mientras otra explosión sacudía la estación. Por desgracia, la respuesta es que los adultos son idiotas. Me abrí paso por los túneles de servicio hacia el centro de operaciones, donde se encontraba el panel principal de comunicaciones. Si Elena tenía razón sobre la participación del colectivo Nexus, necesitábamos que ambos bandos se enteraran antes de que se volaran en pedazos, y a nosotros también. Los túneles estaban calurosos, estrechos y llenos de un humo que sugería que algo importante estaba en llamas. Pip parecía presentir el peligro, permaneciendo cerca de mí en lugar de flotar como siempre. Cada pocos minutos, extendía la mano y me agarraba la camisa, como para asegurarse de que seguía allí. No te preocupes, amigo, le dije, mientras recorría una sección del túnel que brillaba al rojo vivo por el fuego de las armas. Te tengo. Saldremos de esta.
Mis últimas palabras, famosas otra vez. Estaba arrastrándome por una sección particularmente estrecha cuando oí voces en el pasillo de arriba. Voces humanas, que deberían haber sido tranquilizadoras, pero hablaban de mí. Rodríguez tiene que estar en algún lugar de esta sección, dijo la voz del capitán Morrison, jefe de seguridad de la estación. El comandante alienígena quiere que lo encuentren y lo entreguen en 1 hora, o empezarán a atacar zonas civiles. Señor, respondió otra voz que no reconocí, no deberíamos centrarnos en los protocolos de evacuación. Los zefirines ya han traspasado los niveles 7 al 12. La evacuación es secundaria para terminar con este conflicto, espetó Morrison. Encuentren a Rodríguez, llévense al bebé y quizás podamos salvar esta situación. Abracé a Pip con más fuerza. Incluso mi propia gente lo trataba como moneda de cambio en lugar de como un ser vivo que necesitaba protección. El pasillo de arriba quedó en silencio mientras el equipo de seguridad avanzaba, pero podía oír el sonido de botas y armas resonando por toda la estación. Me estaba quedando sin escondite, y lo más importante, se me acababa el tiempo. Fue entonces cuando oí la voz de Elena por mi comunicador, apenas audible por la estática. Jaque, ¿me oyes? Tengo las pruebas, pero el panel de comunicaciones no funciona. La nave colectiva Nexus sigue atracada en la plataforma 74 y he detectado señales de vida que coinciden con las biofirmas de Zefirine. Creo que tienen a sus padres. Activé mi comunicador. Elena, ¿dónde estás? En el nivel 15, cerca de las plataformas de atraque. Jaque, hay algo más. Intercepté una transmisión de la nave Nexus. No solo intentan iniciar una guerra, planean eliminar a ambos equipos negociadores una vez que comience la lucha. Todo esto está diseñado para decapitar a la Liga de la Liga y a los líderes de ambos bandos. Las implicaciones me impactaron como un rayo de plasma en el pecho. Esto no se trataba solo de iniciar una guerra. Se trataba de asegurar que la guerra fuera larga, sangrienta y rentable para todos, excepto para quienes la combatían. Otra explosión, esta tan cerca que sacudió el polvo del techo del túnel. Pip gimió y se agarró a mi camisa con ambas manos. Tranquilo, pequeño, dije, pero podía oír el miedo en mi propia voz. Vamos a arreglar esto. Tomé una decisión que probablemente calificaría como la mayor estupidez de mi vida, lo cual era decir algo dado mi historial. En lugar de dirigirme a los refugios de emergencia como una persona cuerda, me dirigí al centro de comunicaciones. El viaje duró 15 minutos que parecieron 15 horas. Podía oír la batalla rugiendo sobre mí, fuego de plasma, armas de proyectiles y el sonido distintivo de los gritos de guerra safarianos mezclándose con las órdenes de combate humanas. La estación se estaba desmoronando, y yo me arrastraba por sus entrañas con un bebé, que confiaba en mí para mantenerlo a salvo. Cuando finalmente llegué al centro de comunicaciones, lo encontré sumido en el caos. La mitad del equipo estaba dañado, saltaban chispas de los conductos rotos y el aire estaba denso de humo. Pero el sistema de transmisión de emergencia seguía funcionando. Dejé a Pip en un rincón donde estuviera a salvo de las chispas y empecé a trabajar en el sistema de comunicación. Me temblaban las manos. De miedo, adrenalina o ambas. Pero logré conectarme al canal de emergencia de toda la estación. Soy Jaque Rodríguez, dije por el micrófono. Mi voz resonó por los altavoces de la estación. Estoy transmitiendo en todas las frecuencias, tanto a las fuerzas humanas como a las safarianas. Tienen que dejar de dispararse y escuchar lo que tengo que decir. La respuesta fue inmediata y predecible. Más explosiones, más disparos y la voz del capitán Morrison gritando por el sistema de comunicación sobre transmisiones no autorizadas. Pero seguí hablando. El bebé que encontré. Se llama Pip y no es una víctima de secuestro. Es una trampa. Alguien quería que lo encontraran durante las negociaciones de paz y que ambas partes se culparan mutuamente. El colectivo Nexus ha estado orquestando todo esto, y tienen a sus verdaderos padres encarcelados en su nave, en la plataforma de atraque 74.
Podía oír cómo los disparos disminuían un poco. Quizás estaban escuchando. Tengo pruebas. Continué, conectando los datos de Elena a la transmisión. Registros financieros, intercepciones de comunicación y datos de Bioscan que muestran señales de vida safiriana en la nave Nexus. Todo esto es un montaje diseñado para iniciar una guerra que los enriquecerá mientras el resto de nosotros morimos. La estación se quedó en silencio por un momento. Entonces, la voz del comandante de guerra Trax resonó por los altavoces. Humano Jaque Rodríguez, si lo que dices es cierto, tendrás nuestra eterna gratitud. Si mientes, tendrás nuestra eterna ira. No miento, dije, mirando a Pip, que flotaba hacia mí con los brazos extendidos. Y tengo un bebé aquí que solo quiere recuperar a sus padres. Fue entonces cuando empezó el verdadero tiroteo. ¿Sabes qué es peor que estar en medio de una batalla espacial? Estar en medio de una batalla espacial que cambia de dirección repentinamente. Porque cuando el comandante de guerra Trax anunció que fuerzas humanas y safirianas iban a asaltar conjuntamente la bahía de Atraque 74, el colectivo Nexus decidió dejar de ser sutil y empezar a jugar a volar todo a la vista. Todavía estaba en el centro de comunicaciones con Pip cuando el primer cañón de plasma abrió fuego contra el reactor principal de la estación. La explosión fue tan potente que me lanzó contra la pared, y apenas logré atrapar a Pip antes de que flotara en una lluvia de chispas del equipo dañado. Jaque, la voz de Elena crepitó por el sistema de comunicación. La nave Nexus está cargando armas. Van a intentar destruir las pruebas. ¿Qué pruebas?, grité, abrazando a Pip mientras otra explosión sacudía la estación. Ya lo transmitimos todo. No todo, respondió Elena. Si destruyen su nave con los prisioneros a bordo, podrán alegar que todo fue una operación de bandera falsa. Dirán que fabricamos las pruebas para encubrir el secuestro del bebé. Claro, porque nada en esta galaxia podría ser sencillo. A través de las ventanas dañadas pude ver la nave del colectivo Nexus. Una nave negra y elegante que parecía diseñada por alguien que consideraba que lo ominoso era una buena filosofía de diseño. Se alejaba de la bahía de Atraque, con sus sistemas de armas preparándose para lo que obviamente iba a ser una partida a toda velocidad. Elena, dije por el comunicador. Por favor, dime que tienes un plan. Estoy trabajando en ello, respondió. Pero Jaque, tienes que salir de ahí. El centro de comunicaciones será su objetivo principal. No pueden dejar que sigas transmitiendo. Como convocado por sus palabras, el primer rayo de plasma Nexus se estrelló contra el panel de comunicaciones, convirtiendo la mitad del equipo en escoria fundida. El sistema de transmisión de emergencia se apagó y las luces parpadearon ominosamente. Pip me miró con esos ojos grandes y confiados e hizo un sonido interrogativo. Lo sé, amigo, dije, abrazándolo con fuerza. Esto definitivamente no va según lo planeado. Fue entonces cuando oí pasos en el pasillo. Pasos pesados y blindados que definitivamente no eran humanos ni Zephyrion. Señor Rodríguez, dijo una voz que parecía estar siendo procesada por una docena de moduladores diferentes. Nos ha causado considerables inconvenientes. 3 figuras con armadura negra entraron en el centro de comunicaciones, con sus armas apuntándome. Operativos del colectivo Nexus, probablemente aquí para atar cabos sueltos. Su líder, distinguible solo por una armadura ligeramente más sofisticada, dio un paso al frente. Entregará al bebé Zephyrion y nos acompañará a nuestra nave, dijo el líder. Su interferencia en nuestra operación termina ahora. Déjame adivinar, dije, intentando mantener la voz firme. Va a culpar a la batalla de su desaparición. Tal vez diga que murió en el fuego cruzado. Se suponía que el bebé no sobreviviría a la operación, respondió el líder con esa crueldad despreocupada que me hizo hervir la sangre. Su propósito era justificar el conflicto. Ahora ese propósito ha sido cumplido. Pip emitió un suave sonido y me agarró la camisa con más fuerza, como si percibiera el peligro. ¿Sabe cuál es su problema?, pregunté,
retrocediendo hacia la escotilla de mantenimiento de emergencia. Piensan como contadores. Para ustedes, todos son solo números en una hoja de cálculo, pero esto no es un número. Levanté a Pip, quien eligió ese momento para flotar un poco y saludar a los agentes armados con su pequeña mano. Este es un bebé, un ser vivo con padres que lo aman, y un futuro que no implica ser una baja en sus márgenes de beneficio. El líder levantó su arma. Las discusiones filosóficas son irrelevantes. Entreguen al bebé. Fue entonces cuando el comandante de guerra Trax atravesó la pared. No me refiero a que atravesó la puerta. Me refiero a que literalmente atravesó la pared, usando lo que solo puedo suponer que era un cortador de plasma portátil para crear su propia entrada. Un guerrero sefiriano de 2,5 metros de altura, furioso, cubierto con armadura de batalla y portando armas suficientes para arrasar una pequeña ciudad. Liberarán al humano y al niño, gruñó, con la autoridad que hacía que la gente inteligente reconsiderara sus decisiones vitales. El agente de Nexus se giró, enfrentándose de repente a una situación táctica muy diferente. Detrás de Trax pude ver más guerreros sefirianos, junto con fuerzas de seguridad humanas. Al parecer, mi transmisión había sido más efectiva de lo que pensaba. Comandante de guerra, dijo el líder del Nexo, con voz modulada y serena. Esto es un malentendido. Simplemente intentamos recuperar propiedad robada. El único robo aquí, respondió Trax, es el robo de los niños Zephyr y el honor de ambos pueblos. Fue entonces cuando la voz de Elena llegó a través del sistema de comunicación de emergencia, que al parecer había logrado reparar. Jaque, tengo confirmación visual. La nave del Nexo tiene 2 zefirianos adultos en su bahía de detención. Las biofirmas coincidían con los marcadores genéticos de los padres de Pip. El efecto en el comandante de guerra Trax fue inmediato y aterrador. Su presencia, ya de por sí intimidante, se duplicó de alguna manera, y la temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Han tomado rehenes, dijo, con una voz apenas superior a un susurro. Han robado a un niño. Han deshonrado a ambos pueblos por dinero. Los agentes del Nexo eran buenos, debo admitirlo. Pero no eran el comandante de guerra Zephyrin enfadado que acababa de descubrir que secuestraste a un bebé. La pelea terminó en unos 30 segundos y la mayor parte fue solo limpieza. Mientras las fuerzas de seguridad retenían a los operativos de Nexus, me encontré cara a cara con el comandante de guerra Trax. De cerca era aún más intimidante, pero ahora había algo diferente en sus ojos. Alivio, tal vez. O gratitud. Humano Jaque Rodríguez, dijo formalmente. Has protegido a un niño del Imperio Zefiriano con un gran riesgo personal. Esto no se olvidará. Solo hice lo que cualquiera haría, respondí, aunque ambos sabíamos que no era del todo cierto. Trax miró a Pip, que flotaba entre nosotros, aparentemente fascinado por la elaborada armadura del comandante de guerra. El niño te reconoce, observó Trax. Ha creado un vínculo contigo durante esta dura prueba. Es un buen chico, dije, guiando con cuidado a Pip de vuelta a mis brazos. Merece estar con sus verdaderos padres. En efecto, asintió Trax. Y gracias a tu valentía, lo estará. La voz de Elena volvió a resonar por el comunicador. Jaque, la fuerza de tarea conjunta ha asegurado la nave Nexus. Están trayendo a los prisioneros de vuelta. Miré a Pip, que hacía sus alegres sonidos de pip pip e intentaba tocarme la nariz de nuevo. ¿Oyes a ese pequeñín? Dije. Tu mamá y tu papá vuelven a casa. Por primera vez en horas, me permití creer que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. 3 días después, estaba de vuelta en el centro de comunicaciones, supuestamente arreglando el equipo que se había convertido en chatarra cara durante la batalla. En realidad, estaba posponiendo las cosas, porque sabía que una vez que todo estuviera reparado, la vida volvería a la normalidad. Y después de la última semana, la normalidad parecía casi decepcionante. La estación bullía de actividad.
Los equipos de reparación trabajaban sin descanso para reparar los daños. Los periodistas entrevistaban a cualquiera que se quedara quieto el tiempo suficiente. Y los diplomáticos de ambas especies se desvivían por firmar nuevos acuerdos de paz. Al parecer, nada une a las personas como descubrir que ambas han sido manipuladas por traficantes de armas. Estaba hundido hasta los codos en un relé de fusión cuando oí voces familiares en el pasillo. «Jaque», gritó Helena, «tienes visita». Me giré y vi que se acercaba el comandante de guerra Trax, pero no estaba solo. Detrás de él había dos safarianos adultos que parecían haber pasado por un infierno, pero se esforzaban por parecer dignos. La mujer sostenía un bulto de tela azul que emitía suaves y alegres sonidos. «Señor Rodríguez», dijo Trax formalmente, «le presento a Lord Beshey y a Lady Silnara de la casa Ketbar. Los padres, los verdaderos padres de Pip». Lord Beshey dio un paso al frente y pude ver el parecido familiar al instante. Los mismos ojos oscuros, la misma piel azul pálido, la misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaba. Pero donde Pip era pura curiosidad inocente, su padre se comportaba con la serena autoridad que le venía de generaciones de nobleza. «Humano Jaque Rodríguez», dijo, con la cadencia formal de la nobleza cefiria. «Has protegido a nuestro hijo cuando nosotros no pudimos. Estamos en deuda contigo». «No me debes nada», respondí, limpiándome la grasa de las manos. «Solo hice lo que debía hacer». Lady Silnara se acercó y pude ver que había estado llorando. «El colectivo Nexus nos dijo que nuestro hijo había muerto», dijo en voz baja. «Nos mostraron grabaciones de su supuesta muerte, usaron nuestro dolor para obligarnos a cooperar con su plan. Cuando supimos que estaba vivo, cuando supimos que había sido cuidado por un humano que lo arriesgó todo para protegerlo, se quedó en silencio, incapaz de terminar la frase. Señora, dije con suavidad, es un buen chico. Hizo que fuera fácil cuidarlo. Fue entonces cuando el bulto en su brazo comenzó a hacer esos familiares sonidos de pip pip, y una pequeña mano azul emergió de la tela. Alguien quiere verte, dijo Lady Silnara con una sonrisa. Me entregó el bulto, y allí estaba, Pip, con el mismo aspecto que cuando lo encontré, pero también diferente de alguna manera. Más tranquilo, tal vez. Más en paz. Me miró con esos grandes ojos oscuros e inmediatamente empezó a flotar, tocándome la nariz con ambas manos. Hola, pequeñín, dije, dejando que me agarrara el dedo. Veo que has vuelto con los tuyos. Pip emitió una serie de sonidos suaves que casi parecían como si intentara contarme su aventura. Los médicos nos dicen que ha desarrollado un apego inusual a ti, dijo Lord Bexay. En nuestra cultura, estos lazos se consideran sagrados. Ha pasado por mucho, respondí, meciendo suavemente a Pip en mis brazos. Solo necesitaba que alguien estuviera ahí para él. En efecto, intervino el comandante de guerra Trax. Lo que nos lleva a por qué estamos aquí. Hizo un gesto hacia el grupo reunido, y noté que el embajador Sterling se había unido a nosotros, junto con Helena y varios otros oficiales de la estación que no reconocí. Señor Rodríguez, continuó Trax, sus acciones han evitado una guerra entre nuestros pueblos. Ha rescatado a un niño y ha expuesto una conspiración que amenazaba la estabilidad de 3 sistemas estelares, tanto del Imperio Safarian como de la Federación Humana, una deuda considerable. Solo soy un trabajador de mantenimiento, protesté. Arreglo lo que está roto. Sí, dijo el embajador Sterling, dando un paso al frente con una sonrisa. Nunca lo había visto antes. Tú sí. Y a veces, lo que está roto es más grande que los relés de fusión y los recicladores de aire. Helena se acercó a mí, sosteniendo un bloc de datos. Jaque, te ofrecen un puesto como enlace cultural entre las dos especies. Credenciales diplomáticas completas, un aumento salarial significativo y la oportunidad de viajar entre mundos. Miré a Pip, que ahora intentaba comerse mi placa de identificación otra vez. Eso suena a una gran responsabilidad. Lo es, asintió Lord Bexay. Pero hay más.
En la cultura cefiria, cuando alguien salva la vida de un niño, pasa a formar parte de su familia. Nos honraría que aceptaras el puesto de Catherine de Pip. ¿Ahora qué? Catherine, explicó Lady Silnara. La traducción más cercana en tu idioma sería tío guardián o familiar elegido. Es un vínculo sagrado que trasciende las fronteras de las especies. Miré al grupo reunido. Helena sonreía. El embajador Sterling asentía con aprobación. El comandante de guerra Trax parecía intentar no sonreír, y los padres de Pip me observaban con expresiones esperanzadas. A ver si lo entiendo, dije lentamente. ¿Quieres que sea diplomático, que viaje entre mundos y que ayude a criar a un bebé alienígena que flota cuando está feliz? Correcto, confirmó Trax. Miré a Pip, quien eligió ese momento para flotar y agarrarme la nariz con ambas manos, haciendo esos adorables sonidos de pip pip. Bueno, dije, supongo que mi currículum necesitaría una actualización. 6 meses después, estaba en medio de lo que las noticias llamaban el programa de intercambio cultural interespecie más exitoso de la historia galáctica. Tenía un título elegante, una oficina bonita y el tipo de trabajo que realmente marcaba la diferencia en la vida de las personas. Pero sobre todo, tenía a Pip. Estaba sentado en mi escritorio mientras terminaba mi informe diario de mantenimiento, porque algunos hábitos son difíciles de eliminar, flotando a unos 15 centímetros de la superficie e intentando ayudarme agarrando mi lápiz cada pocos minutos. Pip, dije, extrayendo con cuidado el lápiz de sus pequeñas manos. Se supone que debes aprender sobre la cultura humana, no perturbarla. Respondió flotando más alto y haciendo esos alegres sonidos de pip pip, que se habían convertido en la banda sonora de mi nueva vida. ¿Sabes qué, pequeño?, dije, dejando el lápiz y levantándolo. Creo que has acertado. Hay cosas más importantes que el papeleo. A través de la ventana de mi oficina, podía ver la construcción del nuevo centro de investigación conjunto, donde científicos humanos y cefrianos trabajarían juntos en proyectos que beneficiarían a ambas especies. Naves de ambas civilizaciones atracaban pacíficamente en la estación, y sus tripulaciones se mezclaban en las zonas comunes sin la menor sospecha que una vez definió su relación. Todo porque alguien había dejado a un bebé en un conducto de aire y un trabajador de mantenimiento se había negado a soltarlo. Pip flotó hasta quedar a la altura de mis ojos y extendió su pequeña mano para tocarme la cara, como si comprobara que seguía ahí. No me voy a ninguna parte, amigo, le dije. Ahora somos familia. Y por primera vez en mi vida, lo decía en serio, en el mejor sentido posible. Porque a veces, lo más importante del universo no son los grandes gestos dramáticos ni los grandes movimientos políticos. A veces, son tan simples como negarse a abandonar a alguien que te necesita, incluso cuando todos piensan que estás loco. Sobre todo cuando todos piensan que estás loco. Al fin y al cabo, eso es lo que hace la familia. Es